A continuación resolveremos este problema de física fundamental. Las indicaciones generales son las siguientes. Resuelve correctamente el siguiente sistema y encuentra la aceleración de los dos bloques y su tensión. Debe de desarrollar el análisis de cada sistema, diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que intervienen y el desarrollo de las ecuaciones correspondientes. De lo contrario, se restarán puntos de la calificación total del ejercicio. Este sistema es sobre plano inclinado con sistema de poleas sin rozamiento. Así dice la situación. Sobre un plano inclinado y sin fricción, descansa una masa de 9 kilogramos. Dicha masa está conectada por un cable y que pasa por una polea sin masa a otro cuerpo cuya masa es de 14 kilogramos. Si la inclinación de plano inclinado es de 60 grados, calcular. Inciso A, la aceleración con la que se desplazan las masas, e inciso B, la tensión de la cuerda. Aquí tengo el sistema. Plano inclinado es de 60 grados. Tengo dos masas, masa 1 y masa 2. La masa 1 tiene una magnitud de 9 kilogramos y la masa 2 tiene una magnitud de 14 kilogramos. Como la masa 2 es mucho mayor que la masa 1, podemos decir que a la hora en que se suelte, la masa 2 va a bajar y la masa 1 se va a desplazar durante todo el plano hasta llegar a la cúspide y detenerse en la polea. La aceleración es la misma para ambos bloques y la tensión es la misma porque es la misma cuerda o el mismo cable. Así que la aceleración va hacia el lado derecho, va hacia el lado derecho. Muy bien, para poder desarrollar este sistema hay que analizar por separado cada elemento, es decir, cada masa. Primero nos enfocaremos en la masa 1. Todo cuerpo en un problema de física, cuando estamos viendo parte mecánica, siempre está influido o siempre se influye por la gravedad. Es decir, cada masa va a tener al final un peso. Ustedes saben que el peso es igual a la masa por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundos elevado al cuadrado. Así que esta masa está influida por un peso. El peso lo vamos a denotar como peso 1 y va a ser igual a la masa 1 por la gravedad. Es decir, yo que me encuentro sentado en un automóvil que está estacionado en la calle, una persona caminando, aunque no se vea, la gravedad ejerce sobre todos nosotros. Por ello, nosotros nos salimos volando, flotando. Vea en la luna, cuando los astronautas saltan, casi flotan, hasta puede decir que vuelan, porque la gravedad es poca, es mínima. La gravedad es la fuerza que nuestro planeta nos atrae hasta el suelo, hacia el centro, lo mantiene dentro de estos parámetros, nos mantiene firmes en el suelo, nos jala. Así que esta masa está atraída por la gravedad que va hacia abajo, por eso el cuerpo no flota, no se mantiene suspendido. Y la masa C multiplicada o multiplicada por la gravedad va a ser igual al peso. Así que tiene un peso. Esta masa tiene un peso 1 que es igual a masa 1 por la gravedad. Muy bien. Ahora, también interviene una fuerza que le llamamos normal. La normal es la fuerza que repele o la fuerza que el plano inclinado la repele hacia arriba. Como cuando uno camina
en una superficie plana, la Tierra ejerce gravedad entre nosotros, nos mantiene en el suelo, pero el suelo nos mantiene, nos repele hacia adelante, hacia arriba, por lo que hace que nosotros no pasemos o nos hundamos más del suelo, o que nosotros no rompamos el suelo, nos mantiene, nos expulsa. Esa es la normal, la fuerza contraria al peso, para que se mantenga en equilibrio el sistema. Solo que aquí la normal no va a ser igual al peso, porque vean, está en un sistema inclinado. No va a ser, no va a ser igual. ¿Cómo se va a encontrar? Por medio de sus magnitudes, por sus dimensionales. Es decir, componente X y componente Y. Cada cuerpo inclinado tiene dos componentes, X y Y. Así que hay una que va hacia abajo, que está en la misma dirección que la normal, en la misma dirección, y hay otra que va hacia el lado contrario. Es decir, si nosotros vemos que la tensión va hacia el lado derecho, es porque hay una fuerza que nos está jalando, hay una fuerza también acá que hace que el bloque se quiera ir hacia abajo por una gravedad. Se quiere el bloque deslizar, pero no se puede o no puede ir sutilmente porque la tensión la está jalando. Hay una fuerza en X. Esta fuerza va a ser menor que la tensión porque tiene mayor valor la tensión que la fuerza que está yendo hacia en X. Así que va a tener una fuerza en X y una fuerza en Y. La fuerza en Y va a estar aquí con la misma magnitud de la normal porque se van a cancelar, es decir, van a dar cero su sumatoria porque está en equilibrio, mientras que en X no va a dar cero su sumatoria porque la fuerza en X, es decir, la masa por la aceleración que quiere deslizarse va a ser poca porque la tensión que la está jalando va a ser mucho más fuerte, la va a estar jalando hacia arriba. Así que aquí tenemos los dos componentes, la componente en X y la componente en Y. Si se dan cuenta, aquí tenemos el cuadradito X y Y. X que está de este lado y Y la que está abajo. Muy bien. Ahora veamos en la masa 2 tenemos la tensión que va hacia arriba y tenemos el peso que va hacia abajo. No hay fuerzas en X que actúen en la masa 2. No hay, si se dan cuenta, no hay nada que actúe. Solo está la tensión y solo está la masa 2. No hay nada más. Así que hay un peso. Dijimos que el peso está involucrado siempre en cualquier problema de física. Aquí la gravedad ejerce a la masa 2. Ejerce una fuerza que la trae hacia abajo porque tiene mayor masa. Así que aquí la fuerza es la de la masa 2 por la gravedad, que va a dar igual al peso. Peso 2 es igual a la masa 2 por la gravedad. Y aquí estaría la otra, que está en sentido contrario que la tensión, porque están en el mismo eje y obviamente lo que es el peso va a ser mucho mayor que la tensión porque está yendo. Y aquí dijimos que la tensión iba a ser mucho mayor que la masa por aceleración o esta fuerza que está haciendo que se venga para abajo por la gravedad. Va a ser mucho menor esta que la tensión que la está jalando. Y aquí la tensión que vemos acá va a ser mucho menor porque está más fuerte la masa con la gravedad, que hace que sea un peso, la jala hacia abajo. O sea que esta va a ser mínima. Muy bien. Hallemos las dimensionales. La dimensional en X y en Y, porque aquí tenemos el peso. Si se dan cuenta, aquí el peso no me sirve de mucho porque para trabajar hay que hacer sumatoria de fuerzas en X y en Y. Suma fuerzas en X, que es lo que aquí te viene la tensión, y en Y, que aquí termina la tensión. Aquí el peso actúa también, pero no
directamente este valor. Tiene que ser sus componentes, X y Y. Muy bien. Vamos a pasar a este diagrama. Aquí observamos una manita haciendo la figura de la normal. Y la normal va hacia arriba. Pero la normal y el peso, vean, peso 1 es masa 1 por gravedad, no es en la misma dirección, no es en el mismo eje. En ese eje, que sería Y, no tengo componente, no hay, no se ve, pero sí existe y hay que encontrarla. El ángulo que vemos aquí abajito es el mismo que está aquí entre lo que es el eje Y lo que es el peso 1, que es lo que tenemos acá. Es decir, que este ángulo de acá va a ser 60 grados. El que tenemos acá es el mismo que tendremos acá. Muy bien. Ahora pasemos a lo de acá. Vamos a trabajar un diagrama de cuerpo libre. Vamos a decir que este punto va a ser la masa 1. Tenemos el eje X y el eje Y. La dirección de movimiento va hacia la derecha. Pero hay una fuerza que hace que la masa se quiera ir hacia abajo, pero no la deja porque la tensión es mayor. Esta es una fuerza que hay que encontrar, que es un componente. Y lo que tenemos que encontrar también es el componente que hace que esta es la normal se neutralice con la de acá, con el valor que encontremos aquí, que vamos a encontrar. Porque el peso lo tenemos acá, este es el peso. No es igual que la normal porque está en diferente eje. Eje Y sería el valor de acá, que sería una componente. Y esta fuerza que va hacia abajo, que hace que quiera ir, pero no puede porque es más grande la tensión, es la fuerza que va hacia la izquierda. Son los ejes. Sería el eje X, que vemos acá, y el eje Y, que vemos acá. Muy bien. Aquí tenemos la masa 1 por gravedad, que es el peso. Este es el peso. Peso 1. Muy bien. Para poder resolverlo, tengo que girar el plano. Esta forma está tal y como está aquí arribita. Vea, está tal y como está. Pero lo voy a girar, voy a mover el plano. Se va a mover. Se va a mover de esta forma. Permítame. Lo voy a mover a la derecha. Vean, lo voy a mover, 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 lo voy a mover. Y lo sigo moviendo, lo sigo moviendo, lo sigo moviendo. Se sigue, se sigue, se sigue, se sigue, se sigue, se sigue. Para que lo tratemos de ver de esta forma. Veamos. Aquí ya tengo rotado el plano, inclinado. ¿Y por qué lo hice de esta forma? Bueno, lo que nosotros queremos hallar son las componentes X y Y. Y es más fácil verlo de esta forma. Nosotros estamos acostumbrados en ver un triángulo rectángulo. Este es el ángulo. Si este es el ángulo, este va a ser mi cateto opuesto. Y este sería mi cateto adyacente. Cateto adyacente. Lo que está opuesto al ángulo, o sea, lo que está enfrente, es el opuesto. Y lo que está a la par es el adyacente. Si se dan cuenta, el adyacente sería este y el opuesto sería este. Este valor de acá es mi cateto opuesto. Es el de acá, que exactamente es el mismo que tenemos acá. Solo que aquí estamos completando el triángulo. Y el cateto adyacente que tenemos acá es el mismo que tenemos acá. Solo que estamos completando el triángulo, digamos. Así que, ¿qué queremos hallar? El adyacente y el opuesto. Opuesto y adyacente. Opuesto y adyacente. El opuesto es el que está enfrente, pero es el que está acá y adyacente. Ahora, está el mismo eje. Lo que quiero darme a entender que lo que queremos encontrar es este valor que tenemos acá.
o esta línea. Esta línea va a ser lo que se contrapone a la normal. Si se dan cuenta, voy a girar otra vez el diagrama. Voy a girarlo. Vean, esta línea que tenemos acá, esta línea es el valor que hace que la normal la sumatoria sea 0, es lo que mantiene en equilibrio. Yo quiero hallar el valor de esta línea, que es una componente. Yo quiero hallar el valor de esta línea, que es otro componente. Así que lo que vamos a hacer es hallar el valor de estos componentes, de estas dos líneas. Por eso giramos. Es un cateto opuesto, es un cateto adyacente. Si se dan cuenta, el opuesto es este es el adyacente. Opuesto adyacente, este es el ángulo, vean el ángulo que está acá, opuesto adyacente, opuesto adyacente. Pero como cuesta así cuesta observarlo, por eso giramos, rotamos de esta forma. Muy bien. Para hallar lo que es la componente X, se multiplica de la siguiente forma. Se multiplica así. Permítanme un momentito. Voy a seguirlo mejor aquí abajito. Ahí está. Este valor o esa componente que ustedes ven acá, esta ahora es mi componente X. Vean, esta es ahora la componente X y es el componente Y. Componente Y. Quiero X. La componente X es igual al peso 1 peso 1 se va a multiplicar por el coseno del ángulo. Esto es para hallar la componente X. Es decir, con esta nosotros encontramos esa componente X, que esta componente será igual al valor de la normal. Porque vean, es la misma, esta es la normal. La normal es esta. Normal, componente X, normal. Y para hallar el componente Y, que es la fuerza, vean, es la fuerza que tenemos acá. Es la fuerza que quiere el bloque deslizarse hacia abajo, pero no puede, porque es más grande la tensión. Está en la misma dirección, diferente sentido. Se halla con, permítame, vamos a copiar, le vamos a pegar. Se halla con, permítanme, peso 1 por el seno del ángulo. Por el seno. Y esto es lo que va a hacer que el bloque se esté yendo hacia abajo. Pero la tensión es mayor, por eso no se está yendo hacia abajo, sino se está yendo hacia arriba. Entonces, yo voy a trabajar con esta para hallar este valor que tenemos aquí. Para hallar este valor que tenemos aquí, vamos a colocar con color verde. Para este valor voy a usar lo que es peso 1 por el seno del ángulo, que es la fuerza que el bloque se está yendo hacia abajo, pero no puede porque la tensión es mayor. Y voy a utilizar la de acá,
es la que tenemos aquí, vean, es la que tenemos aquí. Se va a usar el peso 1 por el coseno del ángulo. Coseno del ángulo. Por el cos del ángulo. Que es opuesto a la normal. Si se dan cuenta. Por el seno, que es el cateto opuesto, que es el mismo que tenemos acá, solo que estamos completando el triángulo, es la fuerza que está yéndose hacia abajo. Y el coseno, que es el cateto adyacente, es el opuesto a la normal que hace que se mantenga en equilibrio. Entonces voy a utilizar esas dos, girando el diagrama de cuerpo libre, haciendo de cuenta que, como aquí ustedes observan, este es el peso, este es el peso, es la hipotenusa. El peso es igual a la masa 1 por la gravedad. Y yo voy a usar para el cateto adyacente, el adyacente, que en sí es la fuerza que hace que con las normales se neutralicen, su materia de fuerza es igual a 0 porque está en equilibrio, el peso 1 por el coseno del ángulo y la que tenemos acá arribita, o sea, en línea recta, va a ser el peso 1 por el seno del ángulo. Por el seno del ángulo. Que es la fuerza que está haciendo que se vaya hacia abajo. Y saben que todo esto es el peso. Entonces yo voy a usar el peso 1 por el coseno del ángulo, el peso 1 por el seno del ángulo. Por medio de ese diagrama de cuerpo libre utilizamos para saber cómo están las componentes. Así que regresamos acá al inicio y decimos ahora que por el seno del ángulo será esta fuerza que está yendo hacia abajo, pero la tensión la está jalando, pues es más fuerte la tensión porque está haciendo hacia arriba. Y el peso 1 por el coseno es el valor que está opuesto a la normal, que se mantiene en equilibrio. Y en la masa 2 solo tenemos la tensión y el peso 2. Y con esto ya encontramos todos los datos del problema, todas las dimensionales correspondientes. Ahorita voy a hacer el análisis dimensional. Voy a hacer la sumatoria de fuerzas. Decimos, sumatoria de fuerzas en X. Masa 1. Muy bien. Decimos ahora lo siguiente. La sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a... Ustedes ven que ¿qué es más fuerte? ¿La tensión o la fuerza que se está yendo hacia abajo? Pues la tensión, porque si se dan cuenta, es más fuerte, se está jalando. Entonces, decimos lo siguiente, que la tensión menos la masa, el peso 1 por el seno del ángulo va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Es decir, al final de cuentas esto va a ser una aceleración porque se está yendo hacia la derecha. Entonces lo que queremos decir es que la tensión, como es mayor, se va a restar con el peso 1 por el seno del ángulo. ¿Y por qué fue con el seno? Porque vimos que esta es la dimensional en X. En esta forma, pues nosotros como le dimos vuelta, era Y. Y con Y se usó el seno. Pero como le dimos vuelta para poder encontrarla, por eso se ve que usamos seno y no coseno.
se usa seno a la hora de encontrar fuerzas en X. Ese es eje X, pero se usó el seno al momento de girar el diagrama de cuerpo libre para poder encontrar los catetos, que los catetos básicamente adyacente y el opuesto son las fuerzas. Una es lo que se contrapone a la normal y la otra básicamente es la fuerza con que se está yendo hacia abajo. Por eso se usa seno y no se usa coseno. Bueno, ahora vamos a decir la sumatoria de fuerzas en Y de la masa 1. Y dice así: sumatoria de fuerzas en Y es igual. Al momento que yo resto la normal con la masa 1 o el peso 1 por el coseno del ángulo, me va a dar igual a 0. Básicamente tendría que ser así. Estoy sumando, pero esta está en sentido contrario. Sumo la normal más, pero como está en sentido contrario es menos, peso 1 por el coseno del ángulo es igual a 0. En pocas palabras, la normal es igual al peso 1 por el coseno del ángulo. Y eso está en equilibrio. Está en equilibrio. Lo que nos interesa es la sumatoria de fuerzas en X. Ahora voy a trabajarla en X de la masa 2. Si se dan cuenta, la sumatoria de fuerzas en X de la masa 2 es 0. Es 0 porque no interviene nada. No hay nada. Vean, no hay mayor dato que interfiera en X. Está completamente vacío. Lo que interesa es en Y. Entonces, pasamos ahora sumatoria de fuerzas en Y de la masa 2. Muy bien. Veamos. Aquí ustedes tienen que ver lo siguiente. Como es mayor la masa 2 que la masa 1, obviamente tiene mayor peso. Así que el peso es mucho mayor que la tensión. Entonces decimos lo siguiente. El peso 2 menos la tensión va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Y aquí ya tenemos la sumatoria de fuerzas en Y. Es más grande el peso que la tensión, por eso va a dar una aceleración hacia abajo. En cambio aquí, la tensión es mucho mayor porque jala el cuerpo que la fuerza que está yendo hacia abajo, que es el peso 1 por el seno del ángulo, que al final va a dar una aceleración también. Ahora, si en dado caso fuera mayor la masa 1 que la masa 2, obviamente aquí se haría diferente la ecuación. Aquí el peso 1 por el seno del ángulo fuera mayor, así que se colocaría primero menos la tensión igual a más 1 por aceleración. Y en este caso fuera lo contrario, la tensión es mucho mayor que el peso 2, que haría tensión menos peso 2 es igual a más 2 por aceleración. Si en dado caso así fuera el sistema, repito, si el sistema, la masa 1 fuera mayor que la masa 2, el peso 1 por el seno del ángulo sería mucho mayor que la tensión. Es decir, lo que me está jalando es poco a lo que está desplazándose. Quedaría entonces la sumatoria de fuerzas en X, si fuera en ese caso, peso 1 por el seno del ángulo menos la tensión es igual a masa 1 por aceleración. Básicamente lo que se haría es que primero iría esto, después sería la tensión. Y en Y, o en el segundo sistema, fuera primero la tensión menos el peso 2
¿Por qué tensión? Porque es mayor la tensión que está jalando a que se está yendo. ¿Qué haría? Tensión menos peso 2 es igual a masa 2 por aceleración. Bueno, ahora, ya que ya lo tenemos, vamos a igualar las dos ecuaciones. Vamos a igualarlas. Voy a igualar las dos tensiones. Así que voy a tratar de despejar la tensión. Lo voy a hacer con color rojo para que se den cuenta. La ecuación que tenemos aquí es la siguiente. Tensión menos peso 1 por el seno del ángulo es igual a masa 1 por aceleración. Entonces, lo que hay que hacer es despejar la tensión. Voy a colocar con otro color. Voy a pasar todo esto del otro lado. Es una ecuación. Está restando, pasa a sumar. Restando pasa a sumar. Me quedaría ahora tensión es igual a masa 1 por aceleración más peso 1 por el seno del ángulo. Recuérdense que esto es multiplicación. Todo se multiplica. Todo se multiplica, ¿verdad? Y aquí se suma. Masa 1 por aceleración más peso 1 por el seno del ángulo. Y aquí ya lo tengo despejado. Ahora voy a despejar la siguiente. La que tenemos acá. La voy a escribir. Tenemos peso 2 menos la tensión es igual a masa 2 por aceleración. Así que voy a intercambiar los lugares. Voy a mover la tensión del lado derecho. Es pura álgebra, pura ecuación. Movemos la tensión del lado derecho para que quede positivo. Y muevo la masa 2 por aceleración del lado izquierdo para que quede negativo. Es para dejar la tensión despejada. ¿Cómo me quedaría al final? Queda ya despejado, tensión es igual a peso 2 menos masa 2 por aceleración. Si recuérdense, este pasó a más y este pasó a menos. Y aquí está, vea, a menos y a más. Y este, si recuerdan que le dije que iba a pasar a más y aquí está a más. Ya están ahora las dos despejadas. Aquí lo podemos notar. Lo voy a colocar con color negro. Despejada, ya está. Ya está despejada. Ya está despejada. Ahora vamos a igualar. Lo voy a hacer con color azul. Quedaría así. Tenemos masa 1 por aceleración más peso 1 por seno del ángulo. Voy a hacerlo más pequeño ahora. Masa 1, permítame, se desapareció. Masa 1 por aceleración más peso 1 por el seno del ángulo es igual a peso 2
menos masa 2 por la aceleración. Muy bien. Para que se vea mucho mejor, lo voy a trabajar con una ecuación que tenemos acá. Para que sea mucho mejor, decimos lo siguiente. Permítanme. Solo que aquí me bajó la... Decimos, voy a colocar masa 1 más aceleración, no, por aceleración, o voy a colocar mejor, quitar el porfa, se entiende mejor. Más 1 por aceleración, más peso 1, peso 1 por el seno del ángulo es igual al peso 2 menos masa 2 por aceleración. Y esto ya está de esta forma, pero ya está mucho más ordenado. Entonces vamos a trabajarlo con esta. Vamos a colocar aquí para que sea más grandecito. Muy bien. Lo que vamos a hacer es tratar de juntar todas las masas que queden en un lado. Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Esta de acá, permítame, lo voy a cambiar de color. Esta de acá la vamos a mover del lado izquierdo y le pondremos un signo más. Y esta de acá la moveremos del lado derecho y le cambio con un signo menos. Vamos a mover. Entonces voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí abajito. Y quedaría de la siguiente forma. Dijimos que esto va a pasar al otro lado a sumar. Y esto va a pasar al otro lado a restar. Muy bien. Ahora voy a factorizar. Factor común. El factor común consiste en sacar una letra común de un binomio, trinomio o de una expresión y dejarla en una forma más simple, más sencilla. A es factor común, entonces sacaremos la A en ambas expresiones. Se saca la A en ambas expresiones. Y se multiplica. Es decir, A por M1 es M1A. A por M2 sería M2A. Es como pura álgebra. Muy bien. Y lo que ahora voy a hacer a continuación es dividirlo dentro de lo mismo. Masa 1 con masa 2 se va a dividir para cancelar. Y así me queda la ecuación de la siguiente forma. Esto va a tener una fracción aquí abajo. Y esto va a pasar aquí a dividir. Y esta es la ecuación para encontrar la aceleración. Siempre y cuando sea mayor la masa 2 o la masa que está colgando y jale la masa 1 en la superficie. Ahora voy a resolverlo numéricamente. Peso 2. El peso, si se recuerdan, el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, me están pidiendo el peso 2.
el peso 2. El peso es 14 kilogramos, sería 14 por 9.8. Escribimos bien. 14 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Permítame un momentito. Aquí está. Muy bien. Y lo voy a rezar con el peso 1. Que el peso 1 sería de 9 kilogramos. 9 kilogramos por el seno del ángulo, y el seno del ángulo es de 60 grados. Ahora lo voy a dividir con la suma de las masas. La masa 1 que es 9 y la masa 2 que es 14. Muy bien. Vamos a hacer la resta. Y no, vamos a hacer la resta, pero antes que multiplicarlo. Entonces, trabajamos así. 14 por 9.8 es igual a 137.2 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, menos 9 por 9.8 por seno de 60. Quedaría aquí 76.38 metros sobre segundos al cuadrado. Muy bien. Permítame, ahí está. Solo le voy a colocar de esta forma acá. Se ve mucho mejor. Ahí está. No, aquí estamos mal. Es segundos cuadrados. Ahí está. Aquí me la agarró mal la computadora. Es más que todo es análisis dimensional. Ahí está. Listo. Y esto ya no iría. Aquí ya se eliminó. Y sumamos 9 más 14, que es igual a 23 kilogramos. Muy bien, repito. 14 por 9.8, 137.2 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, menos 9 por 9.8 por seno 60, 76.38 metros sobre segundos al cuadrado. Divido 23. Hacemos la resta y nos tiene que quedar 137.2 menos 76.38, 60.82 kilogramos. Recordemos, aquí aún va kilogramos. Ajá. 60.82. Kilogramos por metros segundos al cuadrado. Divido entre 23 kilogramos y los kilogramos se van con los kilogramos, se cancelan, me quedaría la respuesta final, 2.64
2.64 metros sobre segundos al cuadrado. Como es una aceleración, y ahí está la respuesta. Con eso encontramos lo que es la aceleración. Repito, sustituimos los datos, hacemos las multiplicaciones, siempre el análisis dimensional, téngalo muy en cuenta, para que nos quede metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, hay que hallar la tensión. La tensión la podemos encontrar con ya sea esta ecuación de acá o esta ecuación de acá. Tenemos dos ya despejadas, la de acá y la de acá. Nos tiene que dar exactamente lo mismo. Trabajemos con la segunda de acá. Dice tensión es igual a más peso 2 por menos masa 2 por aceleración. Copiemos la de acá porque de aquí fue copiadas estas. La haremos de las dos formas para ver que quede igual. En esta tenemos una tensión que es la misma que la que encontraremos acá. Veamos. Sustituyamos datos y valores. Masa 1 por aceleración. La masa 1 es 9 kilogramos. Por la aceleración es de 2.64 metros sobre segundos al cuadrado. A ello le voy a sumar el peso 1, que sería aquí, solo voy a corregir este pequeño error. Es que la forma como está escrito solo aquí. Es que me gusta dejarlo todo bien en orden. Ahí está. Muy bien. Entonces esto sería ahí está. Y aquí ya tenemos sustituido. Si se dan cuenta, la masa 1 es la que tenemos aquí abajito, con color rojo. Masa 1, 9 kilogramos. Aceleración, 2.64 metros sobre segundos al cuadrado. Más peso 1, 9 kilogramos, por 9.8 metros segundos al cuadrado, por el seno del ángulo. Trabajando por partes, nos quedaría de la siguiente forma. 9 por 2.64 es igual a 23.76. Kilogramos metros sobre segundos al cuadrado. Muy bien. Y aquí nos quedaría aún la suma de 9 por 9.8 por seno de 60. Y esto es igual a 9 por 9.8 por seno de 60, 76.38 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Ahí está. Si se dieron cuenta, es utilizar las ecuaciones un poquito como que confunde por lo de la aplicación de Word, pero así lo dejamos todo bien claro. Muy bien. La multiplicación de 9 por 2.64, 23. La multiplicación de 9 por 9.8 por 160, 76. Ahora hacemos la sumatoria respectiva.
100.14 Newton. La tensión se mide en Newton. $100.14 Newton. Y aquí encontramos la tensión, que es la misma para ambos sistemas. Pero tratemos de sacarla con la siguiente ecuación para ver que quede lo mismo. Con la de acá. Esta es con esta ecuación. Ahora pasemos con la segunda ecuación. Dice peso 2. El peso es 14 kilogramos. Vamos a utilizar esta misma plantilla para que se nos haga más fácil. Peso 2 sería 14 kilogramos por 9.8 metros segundos al cuadrado. Y a esto se le va a restar la masa 2, que sería 14 kilogramos, por la aceleración, que es de 2.64 metros sobre segundos al cuadrado. Hacemos la multiplicación correspondiente. 14 por 9.8. 137.20. 137.20 ahí está, menos 14 por 2.64, 36.96. Metros segundos al cuadrado. Muy bien. Hacemos la resta correspondiente. Básicamente, solo voy a componer acá. Los metros están mal ubicados. Siempre me los coloca mal posición. Ahí está. Hacemos la resta. $100.24, que fue solo una diferencia de unas 10 décimas. Posiblemente por situaciones de aproximación. 100.24 Newton. Y así encontramos la tensión, que exactamente la misma, 100.14, 100.24, posiblemente por problemas de aproximación. Muy bien. De esta forma nosotros encontramos lo que es la tensión y lo que es la aceleración de este sistema utilizando diagrama de cuerpo libre. Hay que encontrar cada elemento para que no haya problemas para resolver este sistema. Así que para responderlo o para contestar unos ejercicios así, es preferible que encontremos todos los elementos que intervienen en el sistema. Pero previo a ello, la clave tendría que ser dibujar el diagrama de cuerpo libre, ver las fuerzas que actúan y girar el sistema para que podamos encontrar las componentes respectivas. Muy bien, así que espero que se haya provecho, jóvenes. Esta clase trataré de mejorar en la siguiente para que sea más fluida el uso de los dispositivos electrónicos. Así que nos vemos hasta la siguiente clase. Adiós.